Muy bien, Oscar, muchas gracias. El- yo siempre quiero insistir cómo la pastoral familiar comienza con hacernos familia de Dios a través de la oración. Y así es como entonces mantenemos conectada a nuestra familia con su identidad y con su misión. El tema que ahora me toca compartir a mí, si hay alguien que no me conoce, me presento. Yo soy Monseñor Daniel Alberto Medina Pech. Soy rector aquí en la Rectoría de la Anunciación en el Fraccionamiento de la Virgen y párroco y rector de la parroquia Santuario de Nuestra Señora de la Vida, ahí junto a Foresta, ¿no? Ahí está la parroquia, la estamos construyendo. El tema que hoy nos toca, que a mí me tocó, es así de lujo, diría yo, porque lleva nuestros ojos ahora a mirar a la Sagrada Familia de Nazaret, en Nazaret, con con una visión, convertir en algo normal el amor en nuestras familias, ¿no? Entonces, anoche les decía yo, Dios es amor porque es familia, Dios es familia porque es amor. Parece repetir lo mismo, sin embargo, tiene una hermosa diferencia. Y si pensamos que el Dios creó al hombre y a la mujer para vivir y participar de ese amor que él vive como Dios, como familia divina, entonces de ahí podríamos nosotros concluir y ojalá hiciéramos de esto no solamente una idea, sino una experiencia y una visión, ¿verdad? Dios es amor, la familia es amor. Que de esto trata precisamente el tema de hoy. Mirar a Nazaret para convertir en algo normal el amor. El, el título, como les decía yo, es a todo lujo, porque en realidad nos muestra algo que debería ser evidente y natural en las familias, ¿no? Que podamos nosotros en empezar a promover que cada familia convierta en algo normal el amor. Quiero comenzar esta reflexión con un ejemplo de algo real que pasó allá en el Colegio Mexicano en Roma, que es donde viven los sacerdotes de México que están haciendo algún estudio en Roma. Resulta que llegó un padre allá a Roma a estudiar y bueno, le pidieron que manejara el pequeño autobús del colegio ahí para llevar a los padres acercarlos allá a la universidad. Y entonces le dijeron, bueno, primero tienes que ponerle combustible. Tienes que pasar allá a lo que nosotros llamamos aquí la gasolinera, ¿no? Y entonces llega el padre allá a la gasolinera y le dice al señor, no, pues échale gasolina y todo, y ya, le llenan el tanque, prende el coche, el autobús, y el motor empieza a hacer ruidos raros hasta que se paró y se tronó el motor, porque el motor era motor de diésel y Una él le echó gasolina. gasolina. Y entonces tuvo que ir una grúa para llevar otra vez el autobús al colegio, ¿no?
Cuando se pone el combustible equivocado al motor, se truena el motor porque no está hecho para ese combustible. Nuestro tema de hoy toca cosas como la cultura. Así fue el matrimonio de mis chosnos, así fue el matrimonio de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, de mis abuelos, de mis papás, y así tiene que ser el nuestro también. Cuando la cultura se vuelve combustible para una familia, no siempre le va a funcionar bien el motor. Cuando en vez de echarle el combustible que la familia necesita para caminar, que es el amor, cuando le echa, por ejemplo, no sé, indiferencia, cuando le echa desinterés, cuando el combustible que está moviendo a la familia no es el combustible adecuado, se truena el motor y empieza a hacer ruidos feos hasta que se para, ¿no? Quizá siguiendo este ejemplo, muy real, por cierto, sería bueno preguntarnos en nuestra propia familia o en las familias que conocemos o las familias de nuestras parroquias y rectorías, ¿qué combustible le estarán echando las familias a su motor para caminar, ¿no? ¿Cómo podemos plantearles el convertir en algo normal el amor? En este tiempo de violencia, también la violencia puede convertirse en un combustible para las familias. Y ya se han de imaginar ustedes cuando el combustible que usa la familia es la violencia, pues Dios guarde la hora, ¿no? Porque aquello se vuelve tremendo. Cuando es la indiferencia, cada quien ocupado en lo suyo, en el trabajo, se encuentran, la casa deja de ser un hogar y se convierte en un hotel, o en un restaurante, o en un centro de servicios, o en un hospital cuando alguien está enfermo. Sí. Entonces, esa familia deja de caminar porque no tiene el combustible adecuado. El tema de hoy nos hace mirar a Nazaret. Y en Nazaret, dice el tema de hoy, sucedió algo maravilloso. El amor de Dios entró a habitar en esta familia formada por José, la Virgen y claro, el niño Jesús, ¿no? En el Concilio Vaticano II, el documento Gaudium et Spes, hay una afirmación muy hermosa que el Papa San Juan Pablo II toma en su documento Carta a las Familias, en donde nos dice: al encarnarse Jesús en la familia de Nazaret, se ha unido a toda familia humana. Esta afirmación esa afirmación de fe nos muestra entonces que el combustible para toda familia es el amor de Dios encarnado en Jesús y animado, encendido por el Espíritu Santo. En otras palabras, como decíamos, Dios es amor, la familia es amor. O como decía el Papa Francisco, cada familia está llamada a ser imagen viviente de la Trinidad, precisamente cuando el amor se vuelve lo normal en la familia. La violencia necesita de una gran energía. Hay que ver cuánta energía se emplea para la violencia, ¿no? Energía física, energía mental, energía emocional. Es así una efusión de energía impresionante. Y esa misma energía puede usarse para el amor, porque se necesita esa energía para que se mueva la familia.
Y entonces el tema de hoy, invitándonos a mirar a Nazaret, nos hace pensar en Jesús, José y María, que en su vida, lo que los evangelios nos dan a conocer de esta sagrada familia, le sirve a cada familia para redescubrir su vocación, para empezar a entenderse un poco mejor, encontrar su camino en la vida y sentirse atraída por la alegría del evangelio vivo, que es Jesús mismo, el evangelio que es la familia, el evangelio que es el matrimonio, el evangelio que es la vida, ¿no? Entonces, en el evangelio se nos presenta, Jesús vivió 30 años con su familia. Y allí no se narra en los evangelios algo excepcional o diferente, sino que Jesús vivió totalmente como viviría cualquiera en una familia. Y entonces, en ese pueblito chiquito, Nazaret, en medio de esta familia, Jesús estaba en esa familia y por lo tanto también hoy cada familia cristiana, como hicieron María y José, pueden acoger a Jesús, escucharlo, hablar con él, custodiarlo, protegerlo, crecer con él y así mejorar el mundo. Entonces, cuando el misterio de la presencia viva de Jesús en la familia se custodia, no importa dónde se encuentre. La familia de Nazaret vivía en la periferia del mundo, ahí en un pueblito, ¿no? En Nazaret, pero allí se realiza el misterio del amor de Dios que viene a salvarnos. En Nazaret, pues, como en cualquier familia de las nuestras, no se habla de milagros, ni de curaciones, ni de predicaciones, sino más bien de una vida práctica, una vida abierta a Dios, centrada en Dios, una vida laboriosa. La Virgen seguramente cocinaba, hacía las tareas de la casa. El padre, San José, era carpintero, trabajaba y hacía lo que todo papá hacía, enseñaba a su hijo a trabajar, ¿no? Entonces, el tema nos hace mirar a Nazaret, a la Sagrada Familia. Nada de excepcional, nada de raro, nada así de milagroso, sino el milagro era la sencillez con que se vivía el amor en esta familia. Y entonces, en resumen, lo que podemos aprender de la familia de Nazaret es que el amor era lo normal, como lo describe San Pablo allá en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Ahí va diciendo, ¿y cómo habrán vivido Jesús, José y María en Nazaret? Y Pablo nos lo dice, el amor es servicial, el amor es sencillo, el amor no se enoja, el amor no es envidioso. Y podemos complementar pues este tema leyendo el pasaje donde se nos narra la vida de Jesús en la familia, el capítulo 2 de San Lucas, versos del 39 al 52, y junto con el pasaje de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, en el himno al amor, ¿no? Entonces, como les decía, la Sagrada Familia de Nazaret no vivió situaciones extraordinarias, sino con la voluntad de todos, San Jesús, la Virgen, San José, se pusieron de acuerdo para hacer del amor lo más normal en su vida. Lo raro entonces no era que se llevaran bien, sino lo raro es que se disgustaran, a lo mejor sí algún día se enojaron o no sé, pasó algo, pero como el amor es lo normal o era lo normal en la vida de la Sagrada Familia de Nazaret,
Pues entonces todas las dificultades y los desafíos se iban resolviendo con el combustible del amor. Ya va apareciendo entonces la pregunta, ¿cómo una familia, cómo el matrimonio, cómo la familia puede convertir en algo normal el amor en el ritmo cotidiano de la vida? Aparentemente insignificante con las cosas que hay que hacer, desde hacer la comida, lavar los platos, barrer, tender las camas, cuidar de la familia, si hay niños, si alguien se enferma y todo, pero que en todos esos aspectos cotidianos se pueda empezar a hacer un modo nuevo de vivir para que cada familia entienda que al ser imagen y semejanza de Dios, su misión cotidiana de todos los días es convertir en algo normal el amor. ¿Cómo la familia puede poner el amor a trabajar? Decía unos jóvenes que se acababan de casar, pero empezaron a pelearse. Y entonces ellos se preguntaban, ¿por qué si nos amamos tanto, nos estamos peleando? Y entonces ellos mismos tuvieron que hacer un alto para ver cuál es el combustible que anima la vida cotidiana de la familia. Es ahí donde les platico ese ejemplo del padre, ¿verdad? Nadie le dijo que tenía que la camioneta esa era de diésel. Él, acostumbrado aquí a usar gasolina, llega, ordena, le llenan de gasolina y truena el motor del autobús. Y ya los padres no tuvieron autobús, tuvieron que irse en el trenecito que había para allá, ¿no? Le pusieron el combustible equivocado al vehículo, ¿no? Como les digo, entonces, esto nos lleva ya a empezar a preguntarnos qué tipo de combustible anima la vida de nuestras familias. Ya les dije que puede haber diversos combustibles, ¿no? Pensemos en nuestra propia familia, en un día cualquiera, un día cotidiano, lo que vivimos cada día en casa, lo que vivimos en el trabajo, en la escuela, que no está directamente conectado con transmitir la fe, con catequesis, no, lo ordinario, el camino normal de toda familia. Y entonces, nosotros como familias, cada una, y a la vez también como pastoral familiar, ¿qué pasos tendríamos que dar para lograr que el amor se convierta en algo normal en las familias? No el odio, no la violencia, no la indiferencia, no el bullying, porque solo el amor, simbolizado por el fuego, por la hoguera, puede hacer de una casa un hogar, puede hacer de un grupo de personas una familia, ¿no? Y entonces la casa no corre el peligro de convertirse, como les decía, en un hotel para ir a dormir, en un restaurante para ir a comer, en un hospital para cuidar a los enfermos, sino que la familia es una familia y el fuego de su amor hace de su casa un hogar, ¿no? ¿Cómo hacer para que la ayuda mutua se convierta en algo común y no en indiferencia o enemistad? La inclinación a las cosas materiales, la inclinación a la comodidad, pues a la buena vida, aunque sea cualquier cosa, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué tendríamos que hacer? El Evangelio comienza presentándonos a Jesús, que deja a su familia después de 30 años de vivir o de estar relacionado con ella, y empieza su ministerio. Por lo tanto, Jesús en esos 30 años vivió con la Virgen y con San José, usó ese combustible que es el amor.
Normalmente, el sacramento del matrimonio conecta el amor humano de un hombre y de una mujer con el amor divino, con el amor trinitario. Es evidente que si ahora muchas familias no tienen el sacramento, su amor humano sigue siendo hermoso, válido, pueden ir luchando, pero para una familia a imagen de la Trinidad, a imagen de la familia de Nazaret, no basta el amor humano. Es necesario que ese amor humano de varón y mujer conecte con el amor trinitario, de tal manera que su amor humano, recibiendo el fuego y la verdad que viene del Espíritu Santo, se transforme también en un amor divino y amen esponsalmente, nupcialmente, como Cristo amó, ¿no? Hoy, en este tiempo, estamos ahorita hablando de un tema fundamental, hermoso y atractivo. Es un tema muy bello. Yo le pido a Dios que el reflexionar juntos en este tema nos deje a todos la inquietud de primero revisar, oye, ¿qué combustible le estoy echando a mi familia? ¿Está caminando bien mi familia? ¿He puesto a Jesús en el centro de mi familia? ¿Practicamos a descubrir el rostro de Jesús en el rostro de los demás? En su voz, en sus peticiones, en sus necesidades, en sus fragilidades. Las relaciones que se dan en la familia son siempre ocasiones para vivir una relación centrada en la persona de Jesús. La vida cotidiana de la familia, el quehacer diario, hace crecer el amor verdadero, nos hace encontrar el rostro de Jesús, su voz, su evangelio, sus peticiones, porque si mi familia está conectada a Jesús, al amor trinitario por medio del sacramento, entonces mi familia puede ya aprender a convertir en algo normal el amor. Pero si la familia está conectada al mundo, al modelo de familia del mundo, al modelo de matrimonio del mundo, a ¿cómo diríamos? A los estilos de vida del mundo, ciertamente el motor o el combustible que mueve a mi familia no es el de Cristo. Cuando, por ejemplo, no sé, y no es así como un ejemplo, nada más por molestar, sino cuando en casa, como suele suceder ya mucho ahora, ¿verdad? Estamos todos en la mesa comiendo y llega un momento en que todos con su celular, ¿no? Ahí, chateando o viendo noticias o comunicándose con todo el mundo, menos con los que están sentados ahí en la mesa para comer, ¿no? Entonces, cuando el mundo mismo, desde el proyecto de Jesús, necesita que cada una de las familias viva esto, convierta en algo normal el amor para hacer una contribución al mundo. Si no, cada vez vamos conviviendo esto como en un círculo vicioso. Mientras menos familias vivan el sacramento, mientras menos familias hagan del amor algo normal, el mundo se va a ir enfriando más y va a ir imponiendo un modelo de vida diferente y contrario al evangelio. Y mientras el mundo menos reciba la influencia de la familia, más va a influenciar a la familia. En el proyecto de Dios, desde Éxodo 12, todo esto se transmite en familia a los niños. Hoy, quizá
tarea o que pudiera desprenderse de esto es enseñar a los niños a ser familia. Educar a los niños para ser esposos, para ser esposas. Enseñar a hacer ejercicios en familia para que no le vayamos a echar un combustible diferente a nuestras familias porque le vamos a tronar el motor. Ninguna otra escuela puede enseñar el amor auténtico, genuino, confiable y creíble como lo hace una familia. Hay un autor que tiene un libro muy interesante que se llama Solo el amor es creíble. Si el combustible que mueve a la familia es el amor, si esa familia ya hizo del amor algo normal en su vida cotidiana, hay confianza entonces. Si no, siempre habrá la sospecha. Ya para terminar y redondear este punto, la microsociedad que es la familia y la macrosociedad que es el mundo, la sociedad en general, están interconectados. O cada familia aporta combustible de amor a la sociedad, o la sociedad va a terminar imponiendo a cada familia su propio combustible. ¿Y saben ustedes cuál es el combustible que mueve al mundo, sobre todo hoy? El individualismo. Es decir, yo y nada más yo y yo. Vean ustedes cómo ahorita hay un apagón sobre familia. Nada más se le ve así en algunos anuncios, de esto, pero no se habla de familias, se habla de individuos. Entonces, veamos estos dos combustibles. El amor, que es el que hace caminar a una familia, o el individualismo que destruye a la familia. Entonces tendríamos que preguntarnos cómo lograr que el amor sea lo normal en nuestra familia, haciendo sitio a Jesús en el centro de la vida familiar. Y esto habla de evangelización, con el evangelio del matrimonio, de la familia y de la vida, que son la belleza del rostro de Dios en el amor humano. Entonces termino el tema invitándolos a pensar cómo cada familia es una célula vital de amor para el cuerpo social y también para la iglesia. La familia es el sujeto fundamental dentro de nuestra comunidad y también dentro de la iglesia. Nosotros en la pastoral familiar no somos mesías de las familias. Somos quienes ayudamos a la familia para que vivan el proyecto de Dios. La pregunta, pues, es cómo podemos ayudar, arrimar a las familias la herramienta del evangelio que necesitan para poner a Jesús en el centro de sus vidas y que Él y su Espíritu Santo los ayuden a hacer del amor algo normal. Entonces el amor se convierte en el combustible que mueve a la familia. Muchísimas gracias, porque creo que ya terminó el tiempo, ¿no, Oscar? Restaban 3 minutos, pero como guste. No, está bien. Entonces, si quieren, lo podemos compartir, no sé, con comentarios. Si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario relacionado con el tema, adelante. ¿Cuál es el combustible que mueve sus familias, chicos? El amor. El amor. Muy bien. Genial. Hay que enseñárselo a otras familias. El amor. La alegría. La alegría. ¿Han oído ustedes hablar del fruto del amor? El servicio. El servicio, muy bien. La familia doméstica.
La familia como iglesia doméstica, muy bien. La paciencia, La energía de la Pascua, ¿no? la armonía, La armonía, La confianza. la confianza, muy bien. Ahora bien, ¿qué hacer cuando en nuestras familias no existe este combustible? Y las familias mismas, a lo mejor sin saber o hasta sin querer, porque no hay nadie que los acompañe, le echan un combustible diferente a su familia. Y entonces buscan, no saben qué hacer en familia. Y entonces buscan ver películas, jugar, andar en bicicleta, hacer cosas, juegos, todo, que no está mal en un principio, pero eso no hace caminar a la familia. Termina entonces echándole combustible de individualismo a la familia, ¿no? Entonces veo más mi pequeño celular o mi tablet o mi programa o lo que fuera. ¿Por qué? Porque no me interesa el otro, me intereso yo. Entonces podríamos concluir diciendo, hay el combustible del amor, poniendo a Cristo en el centro, que me hace ver a los demás, o el combustible del mundo, que es el combustible del individualismo, que me hace verme nada más a mí, aunque esté en lo que se supone que es una familia, ¿no? Entonces, no sé, si ustedes tienen niños o jóvenes, por ejemplo, hagan una encuesta en casa, aunque no pregunten. Por ejemplo, mi hijo, el más chico, ¿cuánto tiempo pasa en la pantalla? ¿No? Sería interesante saber, ¿no? O yo, ¿cuánto tiempo paso en la pantalla? Vamos a suponer, paso, ¿qué les gusta? 2 horas o 1 hora. Tiempo que le estoy robando a los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se necesita la fuerza del amor de Cristo y del Espíritu Santo para tener la firmeza y la exigencia de decir, ok, no te voy a quitar tu teléfono, pero en vez de 2 horas, 1 hora al día? Y el resto vamos a convivir, vas a ayudar a limpiar, vas a todo. Creo yo que hay que cuidar que el combustible del individualismo no entre mucho en casa, como ven, o nada, pues. ¿Alguien quiere hacer sí, otro comentario, alguna pregunta, sugerencia? Sí, es importante la parte que menciona, respecto al individualismo. Nosotros pues tenemos ahí un ejemplo, ¿no? Muy claro y muy, pues que nos ha cambiado como la vida. Pues antes, pues yo les digo, trabajaba yo 14 horas en una empresa. Eh, al, déjame quitar. 14 horas. Qué bárbaro. Ya, ahora sí, porque teníamos por la lluvia. Sí. Trabajaba 14 horas y dejaba acá, bueno, mi esposo me apoyaba con mi niño a cuidármelo. Lo dejé de 3 meses y hasta los 8 meses que me despidieron de ese trabajo, porque pues ya tenía el bebé y pues se me complicaban muchas cosas. Y un tiempo pues no dormía, buscaba trabajo en la madrugada, mandaba currículum, estaba muy desesperada, pero no veía como lo importante, o sea, y les quiero decir, eso fue algo que pues Dios hizo, ¿no? Porque yo no lo veía en el momento. Después, ¿qué pasó? Pues dejé este trabajo y me dediqué a otra cosa, no gano lo mismo, pero me da tiempo de estar aquí en estas pláticas, de estar en la iglesia, de estar con mi familia. Entonces,
ya no busqué esa parte del individualismo, sino de ya estar pues con ellos. Y tal vez me restó como algo como de pues dinero, pues no sé, tal vez no, ya no ando con el traje y con el maquillaje y todo esto, pero pues estoy a gusto, estoy viendo crecer a mi niño, estoy en mi casa, me dan chance de llevarme a mi niño a mi trabajo, lo estoy educando, lo estamos, pues mi esposo y yo formando, guiando, pues por un camino diferente. Y pues es como otra forma pues, de ver la vida, ¿no? O sea, ya no es tanto como el dinero, sino, pues yo aprendí que es el tiempo, porque pues ahora que ya va a cumplir 4 años, veo todo lo que ya perdí de cuando estuvo chiquito, que no estuve con él. Y ya eso ya no va a regresar. Sí, muchas gracias por tu testimonio. ¿Combustible de amor o combustible de individualismo, no? ¿Alguien más gusta compartir o si no, para que nos haga favor monseñor de presentar al padre Roberto Zárate, que nos va a compartir el siguiente tema, monseñor? Sí, muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Recuerden que estamos pues dentro de este contexto del 10º Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Roma del 22 al 26 de este mes, que el lema del encuentro es el amor familiar como vocación y camino de santidad. El tema fundamental pues es el amor, y el amor tiene, como decíamos nosotros, es el verdadero combustible de la familia, es el centro. Y este tema que yo compartí con ustedes y que me encantó mucho es convertir en algo normal el amor. Y cuando el amor, con el esfuerzo y a pesar de la fragilidad nuestra, lo vamos viviendo, entonces descubrimos una maravilla. Todos somos hijos, todos somos hermanos. Y precisamente este tema es el que nos va a compartir en este momento el padre Roberto Zárate López, que es el párroco de la parroquia de la Santísima Trinidad aquí en nuestro decanato, acá en la Asunción. El padre Roberto también es el padre decano en nuestro decanato. Entonces me parece muy importante que lo conozcamos, que lo saludemos, que escuchemos su voz, su palabra, porque él es el que en este momento el señor arzobispo le ha encomendado organizar todo el decanato para la pastoral y también en este aspecto importante de la pastoral familiar. Entonces, el padre Roberto tiene también ese amor grande por la familia, va construyendo su familia parroquial. Por eso quiero presentárselos como uno de nuestros sacerdotes aquí en el decanato, y somos familia con él y él con nosotros. Entonces, padre Roberto, bienvenido con tu tema. Todos somos hijos, todos somos hermanos. Bienvenido, padre Roberto, y te cedo la palabra. Gracias, monseñor. Muy buenas noches a todas las familias que están conectadas de las parroquias de nuestro decanato. Buenas noches a los sacerdotes también que nos acompañen en este momento. Voy a compartirles este tema que me ha parecido bien el reflexionar sobre nosotros mismos, ¿verdad? Sobre nuestro ser y qué hacer dentro de la familia. Como mencionó monseñor, el tema es todos somos hijos, todos somos hermanos. En una familia hay diferentes papeles, hay diferentes roles, ¿verdad? Que cada uno
va tomando ahí su propia identidad, ¿sí? Todos somos hijos en una familia, ¿sí? Y por lo tanto, nos queda claro que gracias a nuestros padres, quienes nos dieron la vida, que desde antes de nacer, la gran mayoría, me imagino, de todos, ¿verdad? La gran mayoría, ellos nos tenían en la mente. Y no se diga nuestro Señor Dios, también Él, así como lo dice en el profeta, ¿verdad? Desde antes de nacer, ¿sí? En Jeremías, desde antes de nacer yo te formé en el vientre materno, antes que nacieras ya te había elegido. Entonces, yo quisiera que nos transportáramos un poquito y sobre todo ustedes, papás, ¿verdad? Mamás que nos acompañan en este día. Cuando ustedes desearon y planearon, ¿verdad? El primer hijo, ¿sí? La alegría, el gozo, el preparar ese momento para la venida de este nuevo hijo. El sueño, la ilusión, sobre todo aquel momento en el cual la mamá, ¿verdad? O la esposa le dijo al esposo, oye, voy a ser mamá o vas a ser papá. ¿Sí? Qué noticia tan grande, tan hermosa, me imagino, ¿verdad? Para ustedes, ¿sí? Qué dicha, qué bendición tan grande eso, el escuchar esa voz, ¿verdad? Vas a ser papá, ¿sí? Vas a tener un hijo, ¿sí? Y desde ahí empezó una transformación en su propia persona, ¿sí? A partir de ese momento, transformó Dios su vida, ¿sí? Dio un giro total a toda su vida. Y por eso es importante, digo, que recordemos estos momentos, ese gran amor que tienen ustedes para con sus hijos, ¿sí? Para con sus hijos. Y el cuidado que fueron tuviendo como padres, y sobre todo la mamá, quien lo llevaba en su vientre, ¿verdad? Cómo platicaba con él, el momento de esperarlo, de conocerlo, de saber cómo era, ¿verdad? Y sobre todo la gran dicha, la gran bendición, cuando ustedes ya pudieron tenerlo en sus brazos, ¿verdad? Qué dicha, qué gozo, ¿sí? Que fue otro momento en el cual volvió a transformar su vida, dio un giro totalmente a su vida. Yo lo digo en estas palabras, una razón más de ser en su propia vida, de realizar su vida ya no solo como esposos, sino ahora como papá, como mamá. Y la vida es un don, es una bendición, es un regalo de Dios y que siempre debemos de agradecerle a Dios este don tan maravilloso de la vida. ¿Sí? Entonces, si nos trasladamos a estos momentos, todos los cuidados que ustedes le vinieron dando a este pequeñito, ¿verdad? Tan indefenso, con qué delicadeza lo tomaban, porque me imagino el hecho de lastimarlo de cualquier cosa. Híjole, qué dicha, papás, qué dicha para ustedes vivir este don, este regalo de la vida, de dar vida a un nuevo ser, a una nueva persona, ¿sí? Yo no quisiera tomar ahorita lo individuo, sino más bien trasladarnos a lo que Dios realmente nos da, ¿sí? Que somos personas, que somos sus hijos, que somos imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto, bendecidos realmente por el Señor, puedan ustedes realmente construir o van construyendo una vida en sus hijos. Por eso la vida en cierta manera es un misterio que brilla ante nosotros cuando nacen los hijos. Es un misterio totalmente. Y cómo nos vamos descubriendo nosotros también así como un misterio, que a veces nos entendemos, nos comprendemos bien y que a veces no nos entendemos ni nos comprendemos bien, a veces ni nosotros mismos cuando vamos viviendo ciertas situaciones. Por eso es importante
la gran responsabilidad que tienen ustedes, papás, en la educación, en la formación para con sus hijos. Una gran responsabilidad, un gran compromiso. La formación, dar forma, así como el alfarero le da dando forma a la madera para hacer diferentes figuras, ¿verdad? Y que queda uno maravillado de las figuras que va realizando, la forma que le va dando, con qué delicadeza, con qué manera le va transmitiendo su propio ser a una figura. Ahora imaginémonos ustedes, papás, lo que le transmiten a sus hijos. Su propia personalidad, ¿sí? Una propia personalidad que ustedes también van moldeando, ¿sí? En la medida que va creciendo, lo van moldeando. Y sobre todo los primeros años, que donde recibimos nosotros las bases, los fundamentos como personas, ¿sí? Y por lo tanto, hay una gran responsabilidad, un gran compromiso, ustedes papás. Por eso yo les insisto mucho en las familias, en los matrimonios. Algo que no pueden dejar de pedir ustedes, papás, a Dios: Señor, lléname de paciencia, de sabiduría. Lléname de paciencia, de sabiduría para educar, para formar, ¿sí? Para educar, para formar a los hijos. Porque mucho depende de ustedes lo que ellos lleguen a hacer el día de mañana. Mucho depende de ustedes. No puedo decir todo, porque no, ¿verdad? A veces como hijos, pues sí, la buena educación que nos dieron nuestros padres, pero a veces nos encontramos a veces no muy buenos amigos y como que cambia totalmente, ¿sí? Y a veces toda la educación, la dedicación que dieron los papás, a veces queda a un lado. Por eso de ahí esa gran importancia los primeros años, ¿sí? Los primeros años en la vida que tienen ustedes en sus manos. Son personas. A mí me llama la atención a veces cuando llego a escuchar a algún papá, alguna mamá que dice: este es mi hijo y con mi hijo yo hago con lo que quiero. Y pues no es tu hijo en cierta manera, pero no es del todo tuyo. Tienes la responsabilidad, la obligación de la educación, de la formación de este nuevo ser. Por eso, hermanos, la prueba de un misterio de la vida que solo depende en parte de nosotros y que amamos antes de conocer. ¿Sí? Todos nos necesitamos. Cuando los hijos son pequeños, nos queda claro que necesitan de ustedes, papás. Dependen totalmente de ustedes. Realmente me llama a mí la atención cómo los niños se abandonan totalmente a sus padres. Si un extraño los quiere abrazar, los quiere saludar, algo a veces no tan fácilmente, ¿verdad? Pero cómo se abandonan totalmente a ellos y por lo tanto dependen totalmente de ustedes. Y de ahí ese compromiso de la formación, la educación, día a día, día a día. Llama la atención a veces, digo, entendemos a veces las situaciones que hoy vivimos por el trabajo, como acabamos de escuchar, Karen, ¿verdad? Que nos compartía por irse a trabajar, el dejar a los hijos, ¿verdad? Cómo realmente ya no hay todo ese compromiso, no porque no lo quieran asumir, no porque no, sencillamente a veces el trabajo no lo permite del todo. Y de ahí que ahora que la guardería, que la escuela, y a veces como queremos como confiar esa educación, esa formación a la guardería, a los maestros. No se diga, a veces lo logramos ver a veces hasta en el mismo catecismo. ¿Sí? Esa insistencia, los papás de la educación, la formación, que son los primeros
¿sí? Los primeros responsables. De una u otra forma, quienes trabajan en la guardería, ¿verdad? Los maestros, las catequistas, pues solamente apoyamos, ayudamos, pero no somos los responsables directos. Los responsables directos son ustedes. Ustedes, que no se les olvide realmente ese compromiso. Y perdón que así lo diga, pero a veces se llega a escuchar, pues por eso le pago allí a la guardería para que cuide, para que eduque a mi hijo. Pues sí le pagas, pero la primera responsable, el primero responsable, eres tú. Y es en tu casa donde lo debes de educar, donde lo debes de formar. A veces es curioso, ¿verdad? Ver cómo en las mismas guarderías a veces le hacen más caso a la Miss que a veces los mismos papás. ¿Por qué? Porque ellos están más familiarizados con ellos, a veces ellos los tienen más tiempo y pues con justa razón, ¿verdad? Pero no nos olvidemos ese gran compromiso en la educación, en la formación, los primeros años. Por eso la vida cotidiana de los pequeños depende de ustedes, la comida, la ropa, el cuidado del cuerpo, la comunicación, cómo irlos formando para la vida. Irlos formando para la vida. Lo vemos ahora en el compromiso del catecismo, por ejemplo. ¿Sí? Ay, padre, es que son muchos años. Si no van a ser padrecitos, no van a ser monjitas, pues no van a ser porque son más años para ser sacerdotes, para ser religiosos. No es solamente recibir el sacramento, sino yo les insisto, formar cristianos. La catequesis ahora es para formar buenos cristianos. ¿Sí? Y lo vemos cuántos de nosotros recibimos el catecismo en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. ¿Sí? Por eso ahí el compromiso que tenemos como en esa responsabilidad de papás para con los hijos y de los hijos en los mismos hermanos. Somos hermanos y por lo tanto debemos de educar, de formar. Sin embargo, incluso cuando somos adultos, todos experimentamos la dependencia de algo y de alguien. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado por amor, para amar y ser amados. Y todos tenemos esa necesidad del amor. Ya lo mencionaba Monseñor. ¿Sí? Esa necesidad del amor. Nuestra vida se realiza en el amor, en la búsqueda de esa felicidad. ¿Sí? Por eso nos damos cuenta que siempre estamos necesitados de ayuda, de amor, de perdón. Nadie puede decir es que yo no necesito de nadie. No, todos necesitamos de todos. Necesitamos del carpintero para que nos haga una mesa para el comedor. Necesitamos del zapatero. Sí, para unos zapatos necesitamos del sastre. Necesitamos del campesino que trabaja en los campos para que nos lleven los alimentos. Todos necesitamos de todos. Sí, todos tenemos esa necesidad. Y por lo tanto, de ahí el descubrirnos realmente y vernos como verdaderos hermanos. ¿Sí? Vernos como verdaderos hermanos. Amados, antes de nacer, ya lo mencionaba yo, Dios pensó en cada uno de nosotros desde antes de nacer. Ustedes, como padres, también pensaron en sus hijos. No sabían, ¿verdad?, quién iba a ser. No podía decir, yo quiero este hijo, ¿verdad? Lo quiero de tal color. De verdad que no, simplemente Dios los bendijo con un hijo, ¿verdad? Y quien llegó a sus brazos es toda la razón de su vida, de su ser como padres. Y que van desgastado toda su vida en él. Por eso la dependencia se caracteriza nuestra vida al mundo. ¿Sí? Querramos o no, nos dice el mismo Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero sí necesitamos para vivir parte de las cosas del mundo. ¿Sí?
Lo fundamental, lo esencial siempre debe de ser en nuestra vida nuestra relación con Dios. Porque de Él dependemos totalmente, ¿sí? Totalmente dependemos de Él. Por Él tenemos vida. Él que nos permite ver la luz de un nuevo día. Él que nos permite alimentarnos, que nos da salud, que nos da vida, que nos da trabajo, que nos da una familia en la cual nos podamos desenvolver, una familia en la cual vamos creciendo y vamos tomando muchas cosas de la familia. Como lo vemos nosotros, ¿verdad? En la misma relación con en el seminario recuerdo, por ejemplo, cómo nos conocíamos con las familias y alcanzábamos a veces a caer a la cuenta, ¿verdad? Ay, pues ahora lo entiendo, en la familia hay esto otro. Muchos rasgos, muchas cosas absorbemos de nuestra familia que nos van dando ese ser. ¿Por qué? Porque desde pequeños lo recibimos. Desde pequeños ustedes como padres nos transmitieron, nos dieron, ¿sí? Por eso nos dice que alguien nos amó primero y nos deseó. Y ese alguien, pues fue primeramente Dios. Él fue el primero, ¿sí? Por eso nosotros no debemos de sentirnos solos. ¿Cuántas veces escuchamos así la gente? Es que estoy solo, es que nadie me quiere, ¿verdad? Y casi le cantan esa canción del gusanito, ¿verdad? Pues no, Dios nos ama, Dios nos quiere, nuestros padres nos quieren, nos aman, los hermanos, hay mucha gente que realmente nos ama, nos debemos de sentir siempre amados, pero también corresponder a ese amor, ¿sí? De hijos corresponder el amor de nuestros padres. Si no se puede dudar del amor de los padres, si nos cuesta a nosotros trabajo como hijos a veces manifestar ese gran amor a nuestros padres, el ser agradecidos con ellos por toda la educación, la formación, la dedicación que nos dieron. Con qué delicadeza, digo, lo ve uno ahorita con los papás, los hijos que tienen pequeños. Cómo los van educando, cómo los van formando, enseñarles a caminar, enseñarles a hablar, enseñarles las primeras letras, ¿verdad? Los nombres a las cosas, cómo se llaman, con qué paciencia realmente lo van realizando. Y ahora se necesita más paciencia todavía. ¿Por qué? Porque los niños son muy inquietos, ¿verdad? Muy inquietos y se necesita mucha paciencia. Yo les digo a veces en los matrimonios, ¿verdad? ¿Se acuerdan antes que salía ese programa? Cuente hasta 10, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto tienen que contar, papás? Me decía una mamá, híjole, yo creo cuento 1000 y ni así todavía, ¿verdad? Sí, es mucha la paciencia que realmente necesitan ustedes, papás. Sí, por eso es un don que siempre, repito, le deben de pedir a Dios. Señor, dame paciencia, dame sabiduría para educar, para formar a mis hijos. Así como me diste este don de la maternidad, de la paternidad, también concédeme ese don, ¿verdad? De la paciencia, de la sabiduría para educar. ¿De cuántas veces se acercan así los papás, ¿verdad? Y le voy a traer a mi hijo porque yo ya no sé qué hacer con él. Yo les digo de relajo, ¿verdad? Si tú quieres el papá, la mamá, no sabes yo como sacerdote qué voy a hacer y menos qué confianza va a tener conmigo, ¿verdad? Pero cuántas veces sí ayudamos, orientamos, pero no dejen de pedirle a Dios ese don. Es terrible y angustioso sentirse innecesario, incluso no ser elegido para un equipo cuando se es niño, cuando a veces no nos toman en cuenta, cuando a veces nos hacen un lado. ¿Cuántas veces en la escuela, pues, verdad, el relajo a veces, o hoy en nuestros días, y digo desde antes, hoy el famoso bullying, cómo realmente marca a los niños, a los jóvenes, adolescentes, ¿sí? Cómo realmente nos marca.
a veces hasta las personas mayores. ¿Cuántas veces en el relajo entre amigos, en el campo, ¿verdad? En el fútbol, en el trabajo, no se diga a veces el relajo? Qué feo se siente realmente cuando vemos que no hay toda esa aceptación de parte de los demás. Pero a pesar de eso, sabemos que hay quien nos ama y repito, el primero es Dios. Después nuestros padres, nuestros familiares, aunque a veces descubrimos, digo, yo les insisto, dentro de la adolescencia, cuando los papás a veces se vuelven más exigentes, a veces los adolescentes piensan que los papás ya no los quieren, es que ahora ya no me quieres. No, es que ahora ha llegado el momento de exigirte porque tienes que responder mejor a la escuela. Es por tu propio bien. Y vienen más las exigencias y cuántos realmente llegamos a la mejor a pensarlo, a la mejor ni soy de esta familia, ¿verdad? Como dicen de relajo, soy el adoptado, ¿verdad? A lo mejor nada más me adoptaron y no, somos parte de esta familia, pero llega el momento en el cual viene siendo a ser mayor la exigencia por nuestro propio bien, por la educación, la formación que tienen que darnos nuestros padres. Y por eso nunca nos debemos de sentir excluidos. Qué difícil a veces lo vemos en los papás por alguna razón o algo, cuando los hijos alcanzan a percibir es que tú prefieres más a mi hermano que a mí, o a mi hermana que a mí, lo quieres más a él que a mí. Él es tu consentido, o ella es tu consentida, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos cuando siempre se tiene que manifestar ese amor a ambos? Sí, siempre ese amor y sabemos que realmente así es, pero qué difícil es a veces para algunos niños entender estas situaciones. Qué tarea tan difícil para ustedes, papás, digo que los niños vayan descubriendo realmente ese gran amor a todos los hijos sin distinción alguna. Sí, sin distinción alguna es una de las cosas que como padres deben de cuidar. Y digo, sucede en todas partes. ¿Cuántas veces lo vemos? Perdón, aquí en la parroquia, ¿verdad? Ay, el padre, sus preferidos, ¿verdad? Ya sea los de pastoral familiar o los de liturgia o los ministros, con ellos sí. A veces digo, ya hasta adultos venimos arrastrando a veces estas situaciones, cuando realmente debemos de sentirnos, repito, amados, valorados por todos, pero también, repito, insistir en esa correspondencia del amor, ¿sí? Y que hemos sido elegidos. Dios nos permitió llegar a este mundo, pero pudimos no haber nacido, no poder haber llegado. Todo es gracia, todo es don de Dios. Y Dios se valió de nuestros padres y por eso darle gracias a Dios, darle gracias a nuestros padres por ese don. Sí, por ese don. Es triste escuchar a veces como hijos, ¿verdad? Es que yo no te pedí nacer. Pues sí, no te pidió nacer. Da gracias porque te dieron la vida. Sea agradecido porque te formaron, te educaron como Dios les dio a entender, pero te dieron esa formación, esa educación y agradecidos, repito, debemos de estar con nuestros padres en ese sentido. ¿Sí? De ahí ese cuarto mandamiento, ¿verdad? ¿Sí? El honrar a nuestros padres, ¿sí? Honrar a nuestros padres. Dios realmente nos ayude, nos conceda esa gracia de saber ser agradecidos con nuestros padres, con nuestros familiares mayores que nos acompañaron también en nuestra vida. Muchas veces los tíos más cercanos, ¿verdad? Sí, ¿cuántos realmente ahorita vemos los abuelos también, quienes nos acompañaron en esta formación, en esta educación que nos han dado y que gracias a ellos, pues muchos estamos donde estamos. No nos hemos elegido, sino que hemos sido elegidos por Dios. Sí, les decía hace un momento como un joven me pide, pues si yo no te pedí nacer, pues no, nadie pidió nacer.
Es Dios quien te dio la vida con la ayuda de tus padres y por eso, en ese sentido, agradécele a Dios este don tan maravilloso. También a tus padres concédeles y dales gracias por este don. No debemos considerarnos autosuficientes, sino necesitados de los demás. Necesitamos de su ayuda, de su amor, del perdón. ¿Sí? ¿Cómo lo descubrimos realmente nosotros en la misma parroquia? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros solamente como sacerdotes sin la ayuda de ustedes? Es necesario el reconocer realmente la labor que vamos realizando todos juntos. La familia es el primer lugar donde aprendemos a vivir la fraternidad a la que como hijos de un solo padre, todos estamos llamados. Es en la familia donde aprendemos a compartir. Y pues cuánta experiencia real tenemos de familias. Antes familias muy numerosas, hoy familias, ¿verdad? Muy pequeñas. Yo les decía de relajo, yo cuando me enojaba con un hermano, pues iba con el otro. No me preocupábamos, éramos 11, ¿verdad? Éramos 11 hermanos. Sí, yo le decía a uno que tenía nada más un hermano, tú te peleas con tu hermano, ¿y con quién vas? Pues con nadie, ¿verdad? Pero cómo era bonito realmente, pero cómo nuestros padres nos fueron formando en esa fraternidad y cuánto nos insistía esto, hermano, y debes de valorarlo, debes de respetarlo, debes de convivir con él, ¿sí? Y qué difícil a veces les digo, pues esas diferencias que encontramos realmente en nuestra familia. ¿Cómo descubrimos a veces en nuestras familias el que es difícil a veces entre los mismos hermanos? Las grandes diferencias que hay entre nosotros. No hemos sabido aprender en esa diversidad de caracteres que tenemos, la riqueza que Dios nos da. Unos para una cosa, otros para otra cosa. ¿Qué sería de nosotros si todos fuéramos iguales? ¿No? Por algo Dios nos concedió, por algo Dios nos dio estos dones, estos carismas, ¿verdad? Para enriquecer nuestras familias, para enriquecer la sociedad, para enriquecer en el lugar donde estamos, el compartir y trabajar día a día por la fraternidad, por ser hermanos, por ser hermanos. Y no se diga, pues como familia de Dios, con mayor razón. Somos hermanos. Nos ha unido el bautismo, nos ha unido a ser hermanos. Jesús nos ha hecho hijos en el Hijo, ¿verdad? Y por lo tanto somos hermanos. Somos hermanos, la iglesia, esta familia de la iglesia, esta familia de la comunidad parroquial, esta familia que tenemos ahorita como decanato, compartiendo esta riqueza con todos ustedes, con los matrimonios. Esta riqueza que se compartirá después en parroquias y después será a nivel arquidiocesano, ¿sí? Y a nivel mundial allá en Roma. ¿Sí? Vivir esa fraternidad. Pidámosle realmente al Señor que siga derramando su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que esos dones que recibimos desde el día de nuestra confirmación y que en cierta manera renovamos ahora en este Pentecostés, al celebrar esta vigilia pascual, recordar estos dones que Dios nos dio para ponerlos al servicio de nuestros hermanos, para vivir, ¿sí? Esta iglesia y conformar esta iglesia a la cual el Señor nos ha llamado, repito, por medio del bautismo, con la ayuda, con la gracia de nuestros padres, de nuestros padrinos. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor realmente por toda esa fraternidad que debemos de ir formando, ¿sí? Desde la familia. Pedimos bendiciones abundantes, yo insisto, pedir bendiciones abundantes a los papás por esta tarea tan delicada, ¿sí? Tan delicada y tan fundamental en su vida y primordial en su vida. Es cierto, a veces la economía nos preocupamos, ¿sí?
pero no pueden descuidar la educación, la formación de sus hijos. Eso es lo principal, lo elemental, ¿sí? Y antes, pues el amor entre ustedes como esposos, ¿sí? Sin perder de vista ese amor como esposos, de haber recibido esa bendición en el sacramento del matrimonio. Que Dios realmente nos ayude y que derrame bendiciones abundantes, ¿verdad? En ustedes esposos, ustedes padres de familia, llenándoles de más carismas, de más dones para seguir en la formación de sus hijos. Que nos veamos realmente como personas, no como individuos. Tratemos de quitar, aunque el mundo nos marca mucho como individuos, como lo ha indicado Monseñor, pero no, somos personas, personas a la cual Dios nos ha dado una dignidad tan grande y con la lucha y el esfuerzo de nuestros padres también, ¿sí? Esto es lo que quisiera yo compartir con ustedes. No sé si ya se acabó el tiempo o estamos realmente en el tiempo. Gracias. Está en tiempo, padre, pero muchas gracias. Si alguien desea hacer un comentario, compartir algo o hacer alguna pregunta al padre Roberto, adelante. Aprovecho el silencio para comentar que está también con nosotros ahora el padre Delfino y el padre Gelacio Villanueva. También, si gustan compartirnos, hacer algún comentario, pues también lo podrían hacer. Gracias. Bueno, yo creo que ante toda esa educación a la que están llamados nuestros padres a transmitirnos, no olvidar que todo eso es parte de la espiritualidad de la familia, que no es solamente cuando nos llevan a misa, nos enseñan el rosario, sino cuando nos enseñan a servir, a ayudar a tender la cama, a acomodar la mesa. Todas las acciones forman parte de la espiritualidad que nos deben transmitir nuestros padres, y que pues a lo mejor ya también el ausentismo pues ha hecho que también nosotros ni siquiera eso observamos tender nuestra cama, y muchos detallitos así, ¿verdad? Ya no hay ese testimonio. Gracias. Gracias, Padre Gela. Bueno, pues de mi parte agradecemos, ¿verdad?, a todas las familias, agradecerles a toda esta pastoral familiar, todo este trabajo que se está realizando y que pues de una u otra forma pues vamos llegando hasta sus hogares, ¿verdad?, quienes nos permiten, y que realmente pues sigamos en esta misión tan delicada que el Señor nos ha concedido. Gracias, estamos aquí siguiéndolos acompañando. Muchas gracias, padre Roberto. Vamos a pedir a alguien que nos haga la oración final. Ahí nos piden aquí en el formato que hagamos la oración de las familias. Si alguien nos comparte, por favor, la oración, y posteriormente que nos haga la bendición, ya sea Monseñor Daniel o el padre Roberto, por favor. Monseñor, nos dirija la oración, ya lo seguimos. ¿Sí se puede? Claro. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que nos ha bendecido con un amor que rebasa toda nuestra expectativa. Cada familia debe ser una imagen viviente de la Trinidad. Estamos preparando la liturgia del domingo, que es la fiesta de la Trinidad Santa,
por cierto, es fiesta patronal del Padre Roberto, de la parroquia de la Santísima Trinidad. Qué hermoso tener en nuestro decanato una parroquia dedicada a la Trinidad, a la familia divina, a cuya imagen está hecha toda familia humana. Pensar que Jesús con su encarnación se unió a toda familia. Pensar que Él hizo posible con el Espíritu Santo que el amor fuera normal, que tenga que ser normal en la vida de las familias, sin cosas extraordinarias, sino en lo sencillo de la vida cotidiana. Qué hermoso pensar también que la Virgen y San José formaron con Jesús por 30 años esa familia sencilla de Nazaret. Dirijamos nuestra mirada pues a la Santísima Trinidad, a la familia de Nazaret, a la Sagrada Familia, y oremos juntos pensando que el Espíritu Santo a través de esta oración nos hace familia, iglesia universal, familia, iglesia sinodal, familia de decanato, familia de parroquias y rectorías, y pongamos en el corazón de Dios nuestro Padre a cada persona y cada familia de nuestro decanato. Quiero invitarlos también a ir preparando ya en nuestro decanato. La celebración es civil, pero algo nos dice a nosotros del Día del Padre, ¿no? Que será casi de este domingo el que sigue. Dicen que este mundo es ya un mundo donde el Padre no está presente. Todas estas intenciones más cada vida, cada familia, cada corazón, pongámosla juntos en esta oración. Digamos todos: Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Le pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedades o aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos, por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signos de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños, que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas. Y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia, como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Bendice el encuentro de las familias. Amén. Padre Roberto, nos das tú como Padre Decano la bendición, y te comento que anoche también cuando estábamos ya terminando, después de este encuentro con la palabra, con la iglesia, con nosotros como familia de Canal, decíamos que se antoja una evangelización, ¿no? Así de Canal también, ¿no? Que la palabra de Dios nos llene y que, pues bueno, a lo mejor puede quedar así como un fruto de este encuentro mundial de las familias para nosotros. Entonces ahí lo compartimos contigo también, que eres el Padre Decano. Gracias, Monseñor, lo tomamos en cuenta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén. Amén. Gracias a todos. Muy bien, pues mañana nos alegramos con la celebración de Cristo, sumo y eterno Eterno sacerdote. Es una celebración maravillosa porque el Señor Jesús murió en la cruz como sacerdote y como esposo, ¿no? Lo curioso de este caso es que Jesús nació como laico. Es decir, él era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. ¿Cómo llegó a ser sacerdote? Esa maravilla que es la carta a los hebreos nos lo va explicando. Por el amor con que él aceptó ser mediador entre Dios y nosotros, el gran sacerdote mediador. Quiero despedirme invitándolos mañana a dar gracias por el sacerdocio de Cristo. Dice el Papa Benedicto XVI que la palabra sacerdote en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, solo se aplica a Cristo y su pueblo. Por eso cuando la Iglesia empezó a ver cómo organizarse, a nosotros, sus hermanos, que ahora llaman sacerdotes, no nos pusieron sacerdotes, nos pusieron episcopoi, obispos, presbiteroi, presbíteros y diaconoi, diáconos, ¿no? El pueblo sacerdotal es el pueblo de Dios con su cabeza Cristo. Por eso se los comento, porque al dar gracias a Dios por Cristo, sumo y eterno sacerdote, no es pues, sí, Cristo es el sacerdote, sí, no. Él nos participó en su sacerdocio, así que mañana celebramos un sacerdocio de los fieles, un sacerdocio bautismal, laical, como una iglesia cuerpo y Cristo cabeza. Entonces debemos felicitarnos y también a su sacerdote, felicítenlo mañana, con amor, con ternura, porque es el hombre que porta el misterio del sacerdocio de Cristo en su vida y en su historia. Así que bendito sea Dios y alabado sea Jesucristo, sumo y eterno sacerdote que nos ha salvado y es abogado, mediador, sacerdote pues, ante el Padre por nosotros. Bendito sea Dios. Buena noche a todos. Duerman como si tuvieran la conciencia tranquila, ¿no?